La otra es la tensión aplicada, que es pues el voltaje, que tan fuerte, y lo otro es la frecuencia de la corriente, que es lo de los hertz que estábamos hablando hace un rato. Aquí es donde yo les digo que tenemos que comenzar a intervenir y a pensar, y es que nosotros podemos aumentar la resistencia para que la intensidad que finalmente llega a nosotros sea lo más pequeña posible. Esa resistencia entonces es de contacto, donde usted toca o donde él toca a través de un contacto indirecto, resistencia del cuerpo humano, resistencia de paso y resistencia de salida, y es allí donde tenemos que utilizar calzado dieléctrico, tapetes, que lo que hacen es aislarte del suelo, porque es que aquí lo vemos en la figurita. Lo que pasa es que usted toca la corriente y usted entonces hace parte del circuito, por así decirlo, y por usted pasa la corriente y finalmente sale por algún lado, generalmente por los pies, a veces por un lado de la mano, por otros lados. De los controles entonces tenemos que uno es alejarse de las partes en tensión. Ahí es donde tenemos señalización, obstáculos, donde tenemos sensores, donde tenemos áreas totalmente aisladas de la demás gente, eh, interposición de obstáculos de seguridad, como puede ser pues las mismas vallas, paredes acrílicas o barreras acrílicas, protección y recubrimiento, aislamiento de partes en tensión, por ejemplo que los tomacorrientes estén totalmente tapados con las tapitas esas que ellos tienen, que no haya cables expuestos, ¿sí? Emplear tensiones pequeñas. Por lo general las casas les llega, bueno, 120, 110 voltios, pero entonces lo que pasa es que llegan al contador, de ahí sale pues lo que se va a consumir o lo que se está consumiendo, y pasan a un tablero eléctrico. En el tablero eléctrico lo que hay es una cantidad de breakers. Los breakers, si usted los puede mirar, cada uno habla de, de unos amperios determinados. ¿Y por qué? Porque esa corriente que llega de la calle se divide en partes, y una de esas partes va, por ejemplo, a la iluminación de toda la casa, otra parte va a los tomacorrientes de la cocina, otra parte va a los tomacorrientes de la sala comedor, otra va para lo que es la energía de los cuartos. Todo eso lo que hace es que esa tensión que viene de afuera no la recibimos toda. Por ejemplo, si hay un accidente en el tomacorriente de la cocina o del tomacorriente de la sala, no es todo el voltaje lo que usted va a exponerse ahí, porque se ha dividido ese voltaje en ciertas partes, ¿cierto? Entonces luego por eso emplear tensiones pequeñas. Por eso es bueno ustedes tener varios breakers, sí, de varios puntos. Además, porque si hay un daño o algo así, pues los interruptores termomagnéticos llamados breakers pues van a ayudar muchísimo, dependiendo pues de la tecnología que tengan. Lo otro es desconectar instalaciones defectuosas. Obviamente, si ahí yo veo que algo está defectuoso, pues lo quito, ¿cierto? O lo aíslo. Eh, Emplear máquinas con puesta a tierra, con conexión a puesta a tierra, porque a veces las mismas máquinas guardan energía, entonces con la puesta a tierra se va la energía por ahí. Otro es básicamente todo lo que tiene que ver con los interruptores y un poco con las 5 reglas de oro. ¿Listo? Emplear interruptores diferenciales de alta sensibilidad, o sea, con buena tecnología. Antes solamente era la cuchilla esa de la entrada a la casa. Hoy en día pues tenemos los breakers para protegernos con respecto a todo ello. No reforzar nunca los fusibles. Resulta ser que esas cuchillas tienen unos fusibles y a veces lo que hacen es hacer arreglos que no deben ser. Por ejemplo, ponerle una lámina de metal o ponerle algo ahí que pues eso ya no va. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los fusibles lo que hacen es, recordemos que la energía ante el paso por un conductor puede generar calentamiento. Entonces lo que hacen los fusibles estos es que cuando pasa tanta corriente que es demasiada para nuestra casa, lo que hace el fusible es abrirse, dañarse. Al dañarse se abre el circuito, y al abrirse el circuito pues no pasa energía. Y si usted pues quita esa protección, pues va a tener el daño inmediato. Listo. Usar los elementos de protección, guantes, gafas, ¿sí? Comprobar que no hay tensión en las líneas, no restablecer el servicio hasta que esté usted seguro de que está bien, y solo el personal especializado autorizado debería hacerlo. Entonces, uno, abrir las fuentes de tensión, o sea, quitar la energía. Enclavamiento, bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte, o sea, ahí lo que me está diciendo es bloquear, que nadie pueda poner un candado, aislar,
bloquear para que no lo vaya a haber restablecimiento, reconocer de la ausencia de tensión. Entonces ahí es asegurarnos que de verdad no haya energía, que no haya energías residuales por ahí. Y para eso el otro punto, poner tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Si de pronto hay una corriente accidental, pues que no le llegue a usted directamente, sino que tenga ese cortocircuito para que vaya a tierra. Es decir, para que el circuito no se cierre con usted, sino con un elemento que se llama puesta a tierra. Delimitar la zona de trabajo. Ese es el quinto elemento. Aquí están entonces las reglas de oro, que son los controles frente a riesgo eléctrico, uno de tantos. Desconectar, prevención sobre cualquier posible realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner la puesta a tierra en cortocircuito, y la última, que de pronto no se ve porque ahí aparece mi cara, está proteger frente a elementos en tensión y señalizar la zona, o sea, delimitar y todo el cuento. Importantísimo aquí es la capacitación del personal, solo personal especializado, el uso del EPP, herramienta dieléctrica de acuerdo al nivel del voltaje a exponerse, seguir y diligenciar los formatos que están dentro de los procedimientos de seguros, también son elementos que tenemos que tener en cuenta. Y por acá hablan de los 10 mandamientos del bloqueo seguro y adecuado. Todos los controles de operación deben estar apagados, nunca se confíe en un circuito de control desactivado. Antes de verificar el circuito, pruebe su tester en fuente conocida. El tester es un elemento que me dice qué energía hay, cuánta energía hay, o si la hay o no la hay. Pues resulta ser que usted debe probarlo en otro lado, porque puede que el tester esté malo y le marque a usted donde va a trabajar que no tiene energía cuando sí la tiene. Entonces por eso hay que probarlo en una fuente conocida. Pruebe el circuito del lado de las cargas después de cerrar el interruptor, o sea, verificar que de verdad no haya alimentación. Asegúrese que todos los circuitos interconectados estén desactivados y bloqueados de manera segura. Pruebe el circuito de carga para asegurarse de que está desactivado nuevamente, ¿cierto? Verifique su tester o voltímetro antes y después del bloqueo. Verifique si la máquina o equipo donde va a trabajar está totalmente desactivado, no solamente por corriente eléctrica, sino por también posibles reactivaciones o acciones de riesgo mecánico. Descargue toda energía residual que haya guardado. Como les decía, las máquinas pueden tener incluso los mismos cableados cuando son de alta tensión o mediana tensión. El cableado como tal guarda energía ahí, y si usted la toca, pues puede ser parte del circuito y le pasa energía. Tu salud es primero, tu familia te espera. Un detalle ahí, cuando nosotros hablamos de riesgo eléctrico, es importantísimo tener en cuenta que pues debemos protegernos nosotros y proteger a los demás, pero también al trabajar muy bien la parte de gestión de riesgo eléctrico estamos protegiendo las instalaciones y un posible evento adicional, como puede ser un incendio. Acá por ejemplo tenemos a la derecha de arriba, ¿cierto? Tenemos un señor que está pendiente ahí como de un circuito, pero no sabe qué es. El desconocimiento es un factor nefasto para este y cualquier riesgo. Entonces un control adecuado, muy adecuado, necesario es que la persona esté capacitada, entrenada. Quien vaya a manipular circuitos debe saber mucho de ellos. Tener en cuenta, por ejemplo, ahí en el de la mitad tenemos un señor con una varilla y cerca hay líneas energizadas. Ojo con eso porque puede pasar energía. Recordemos, si pasa energía por el cuerpo se llama recibir una descarga eléctrica o se energizó, ¿cierto? O sí, tuvo un choque eléctrico, pero no podemos hablar de electrocución sino hasta que la persona muere. O sea, cuando usted dice que la persona se electrocutó es porque murió. A la derecha tenemos aspectos ambientales que eso también son importantes, como la humedad del ambiente. También puede ser que mi ropa esté húmeda, ¿cierto? Que yo esté sudado, por ejemplo. Eso va a influir para que pase más fácilmente la energía por mi cuerpo. Tenemos abajo y a la derecha tenemos una persona que tiene, por ejemplo, un tapete, que ese es una resistencia de salida, tiene unas botas, resistencia de salida, tiene un overall que pues le va a servir de alguna forma para el paso. De hecho, las personas que trabajan con energía deben trabajar es con algodón, porque el poliéster de pronto del paso de la energía puede generar que se queme la ropa, y la ropa de poliéster se va a pegar muy fácilmente a tu cuerpo, entonces no es lo recomendable. Otra cosa que tenemos ahí, la careta de protección. Tenemos un palo ahí que es dieléctrico, ese palo se llama pérdiga, y ahí está bajando los breakers o está bajando la energía. Tenemos también acá a la izquierda y abajo
máquinas que de pronto tienen conexiones que son erradas o que no son adecuadas, pues hay que aislarlas y hacer los mantenimientos del caso. Por acá, hablando un poco de la normatividad, pues tenemos que la RETI es bastante amplia, tenemos muchas páginas de ese reglamento técnico y pues no es posible pues nosotros abarcar todo ello. Lo más importante que usted debe tener en cuenta es que la gente que manipule esas redes eléctricas debe tener, de acuerdo al tipo de red que va a manejar, va a tener una especie de licencia. La licencia de el CONTE, que es el organismo que pues verifica que de verdad las personas tengan esa competencia. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y espero que hayan aprendido un poco sobre riesgo eléctrico. Hasta pronto.